Una situación muy peligrosa, hasta cierto punto. Gran Bretaña hubiera podido hacer la guerra contra Latinoamérica y los Estados Unidos como aliados. O sea, Estados Unidos aliado contra Gran Bretaña, defendiendo a ciertos sectores de Latinoamérica. Sí, eso era posible. Pero tenemos que recordar que Gran Bretaña tenía un imperio del tamaño de la Unión Soviética. O sea, la cosa no iba a ser tan fácil. La cosa no era tan fácil, pero era una confrontación entre pueblos adictos al demiurgo. Y yo dudo de que los jefes de la matriz les guste eso. Yo lo dudo. No creo que lo vayan a permitir. Y solamente lo permiten en casos de cierto descarte. Descarte pequeño. Miren el caso, por ejemplo, de la invasión de Estados Unidos a Panamá. Por pequeñas reyertas geopolíticas que no conviene decir al caso, ¿no? Intervencionismos, yo diría baratos. Porque como yo le he dicho, Estados Unidos pudo haber convertido a Panamá en una estrella de su bandera. Y esa hubiera sido la provincia más grande de los Estados Unidos de Norteamérica, en el sentido de la importancia que hubiera resaltado. Y bueno, vimos en la intervención norteamericana el 20 de diciembre de 1989. ¿No? Vemos, por ejemplo, también la lucha de 1848 entre México y Estados Unidos, que era una lucha, en mi opinión, pueblos demiúrgicos de la matriz, pueblos demiúrgicos, podríamos decirlo así. Pero México, en esa línea de tiempo histórica, a nivel colectivo, yo pienso que México sería a nivel colectivamente como un demiúrgico que en ese contexto histórico le desagradaría a los dioses de la matriz. Porque recuérdense que todas estas cosas es vigilada por los extraterrestres. Miren, por ejemplo, el caso de los ojos de la Virgen que vio un Amaque y Secú. Salen unas imágenes humanas. ¿Quién puede hacer eso? Son los extraterrestres con la tecnología. Entonces, cuando engañan a Juan Diego, y quién sabe a cuánto más engañaron para entonces poder afianzar la entrada de los sistemas judeocristianos, que eran reforzadores de la misma demiurguidad que existía en el antiguo México, porque hay tanta polémica en México de que si tal grupo humano sacrificaba seres humanos o animales, o si no existía eso. Ese es un debate que ustedes tienen que investigar. O sea, investiguen. ¿Por qué? Porque si en México, antes de la llegada de Hernán Cortés, no había sacrificio humano ni sacrificio de animales, entonces aquí estamos ante una especie de mentira histórica. Miren, por ejemplo, Eduardo Aragón, en alguno de los videos de él menciona que los indios americanos estaban esperando a los vikingos, y llegaron fue los hijos del demiurgo, los españoles. Y bueno, y claro, esta maniobra le convenía a los dioses de la matriz, porque imagínense que hubieran llegado los vikingos a aliarse con los indígenas y se refuerzan los valores positivos de los indígenas gracias a la influencia vikinga. Y digamos que la invasión vikinga o la llegada de los vikingos abarca todo el continente americano. Los vikingos podrían quitar el continente americano a la matriz. Y a mí no me hubiera extrañado que hubieran creado terremotos, volcanes, enfermedades para matar a la gente vikinga, para tratar de intimidarlo. ¿Por qué? Y le voy a decir por qué, porque los extraterrestres, ellos les gusta vivir en base al engaño. Ellos quieren que nosotros estemos engañados. ¿Por qué? Porque si ellos se ven forzados a mostrarse, se ven forzados a usar su poder, entonces no tiene sentido el gran engaño que ellos están haciendo, ¿no? No tendría ningún sentido. Entonces ellos utilizan hábiles estrategias de engaños individuales y colectivas contra diversos tipos de personas en el mundo, pueblos y naciones. Eso es muy importante resaltarlo. Tienen que tener presente ese contexto de ideas que le estoy poniendo aquí ahora mismo, ese punto. Ellos gustan del engaño. Entonces, si por ejemplo
los soviéticos hubieran tenido un despertar espiritual, por ejemplo, cosa que lo dudo porque era un pueblo de la Matrix. ¿Qué se puede esperar de este tipo de gente de la Matrix? ¿Qué despertar espiritual? Pero imaginemos que tenían despertar espiritual y se dan de cuenta de que el marxismo era una manipulación de los extraterrestres de Jehová. Que si los judíos manipulaban el comunismo, pues Stalin era judío, ¿no? Trotsky, Lenin, todo eso, las conexiones. Entonces imaginemos que los norteamericanos se hubieran despertado espiritualmente y se han dado de cuenta que la camarilla de personas como Roosevelt, Truman, los arios demiurgizados, los judíos, adictos a la matriz, dirigen las bambalinas de las políticas de la Casa Blanca a nivel nacional e internacional. Entonces imaginemos que ambos pueblos, a nivel colectivo, viendo que hay una manipulación satánica, porque ellos dirán satánica, el diablo, cuando en realidad son los extraterrestres malignos que están usando las dualidades, un día son buenos, un día son malos. Entonces ellos se dan de cuenta y deciden, por ejemplo, los soviéticos deciden abandonar Europa del Este y no hacen ningún genocidio. ¿Usted cree que los extraterrestres hubieran perdonado eso? Los extraterrestres no le perdonan eso. ¿O tú crees que, por ejemplo, los gringos se hubieran esforzado en tratar bien a sus amerindios? ¿Ustedes creen que los extraterrestres van a perdonar eso? Los extraterrestres le pueden tirar enfermedades, matarlos en masa, tirar una especie de viruelas especiales, tirarles enfermedades sexuales. En pleno coito, como están las parejas follando, ellos pueden tirarle una por a través del aire con ondas electromagnéticas que vuelan a través del aire. Así como las películas de Star Wars que tiran los rayos láser, que no sé qué, y van, las películas espaciales. Ellos hacen esa vaina y pueden matar millones de personas. Entonces, en caso de un despertar espiritual, los soviéticos y los norteamericanos se opondrían a la matriz. Entonces, ¿qué sentido tendría esto para los extraterrestres? Entonces los extraterrestres dirán, ¿dónde están mis 100 millones de muertos que me van a dar en el sacrificio de la Guerra Fría? Porque la raza amarilla oriental siempre ha estado en mi contra y tiene cierto despertar. Entonces, como represalia, los extraterrestres son capaces de destruir ambas naciones y destrozar el sentido del mundo. Porque eso va a ser una reacción en cadena que va a arrastrar a todos los pueblos de la matriz. Porque están engañados, ¿no? En su gran mayoría. Entonces, yo les digo este hipotético ejemplo porque yo creo que ellos vigilan. Por algo ellos salvaron a los japoneses contra los mongoles. Por algo salvaron a los ingleses de los españoles. Y por algo muy extraño, el Imperio Británico nunca creció más grande de lo que había crecido, ni Estados Unidos practicó su famoso destino manifiesto. Que esa es una farsa, es una asquerosa farsa. Desde todo punto de vista. Tienen que recordar que al igual que otras naciones del Demiurgo, Estados Unidos y Gran Bretaña son naciones satánicas, son naciones que no tienen espiritualidad. O sea, por eso que yo, en la serie de reportajes que les estoy presentando, les hago hincapié en que Estados Unidos y Gran Bretaña no tienen la capacidad ni la voluntad de ser una corporación político-militar, geográfica, expansionista, de tipo satánico. No, nunca la van a tener. Porque como yo les digo, sus dioses, los extraterrestres, los estarán vigilando. Y cuando ellos cometan el error de hacer algo que no les guste a los dioses, entonces ellos van a pagar las consecuencias. Son cosas extrañas que suceden en la historia. Investiguen en la historia, investiguen en los hechos históricos. Se dan de cuenta que hay muchas sonrisas extrañas.